Bueno, buenas tardes para todos y todas. Agradecerles que estén esta tarde con nosotros aquí. Un saludo muy especial a la profesora Rubiela, en un día especial para ella. Profesora, feliz cumpleaños. Que Ay, sean gracias. muchos más. De Ya no salud, aguanto bienestar y muchos. de mucha felicidad. Gracias, Víctor. Gracias. Bueno, bueno, voy a darle un momentico la palabra, un saludo a Pacho y luego pues ya hablaré más detenidamente de lo que nos convoca esta tarde. Juan Francisco. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un agradecimiento muy especial a Rubiela por este esfuerzo, sobre todo eh, mm, por la compilación que ella ha venido haciendo históricamente en el instituto a través de sus trabajos de investigación y sobre todo por promover en nuestros estudiantes una cultura investigativa en torno a la paz. Justamente esta semana arranca una jornada en la Universidad de Antioquia. Acabamos de salir del espacio de los círculos académicos con todos los profesores en una reflexión también desde la unidad de paz en torno a lo que ha sido la presencia de los grupos armados, tanto de izquierda como de derecha, en la vida universitaria. Y creo que son reflexiones que nos tienen que llevar a dar una mirada del respeto por los discursos, del respeto por el otro, de tratar de flexibilizarnos nosotros en términos de tolerancia con respecto a los discursos de los demás. Yo creo que es un aprendizaje que todos debemos seguir haciendo. La universidad en particular tiene una apuesta grande para que efectivamente al interior de las unidades académicas podamos avanzar en ello, ¿cierto? De que empecemos a reconocernos y yo creo que es parte del trabajo en el cual yo personalmente me debo de sumar. Creo que históricamente muchos de nosotros hemos caído en errores que van en este sentido y por ello es una apuesta no solamente institucional, sino personal, para que este tipo de espacios se sigan generando. Hoy, esta invitación que nos hace el profesor Víctor Molina a través del Centro de Investigación, el cual se denomina Fronteras entre el Saber y la Paz, perspectivas en los discursos de la comunidad del Instituto de Educación Física, en las voces de la profesora Rubiela Arboleda y de Omar Andrés Osorio García, pues realmente dan cuenta de que el instituto históricamente ha tenido acercamientos a este tema y que nos falta todavía mucho más por construir, pero yo creo que aquí se presentan lineamientos que como lo hablábamos ahorita, Rubiela, en el discurso de los círculos académicos, el reconocimiento del territorio. Y es un trabajo que tú en tu ejercicio profesional te diste siempre a la tarea de recorrer cada barrio, de encontrar problemas sociales que de alguna manera se veían afectados por este fenómeno de la violencia. Y en este sentido es la apuesta que hoy desde el centro de investigación queremos traer con la profe Rubiel y con el profe Omar Andrés, que ya es un honor poderle decir el profe Omar, ya no es ese estudiante, ya es un profesor brillante, además con un gran liderazgo en la región del Oriente. Omar, felicitaciones por lo que estás haciendo allí también, además en una región que es difícil, en la cual es difícil de moverse justamente por el tema del conflicto armado y que ha sabido sortear como todas las vicisitudes que hay allí para llevar de una muy buena manera nuestros programas a la región del Oriente Antioqueño. Entonces, sean todos bienvenidos a este espacio. Yo no quería pues perder la oportunidad de saludarlos y de acompañarlos un rato. Más tarde tengo que salirme para entrar a otra reunión, pero muy agradecido por su presencia. Gracias, Pacho. Muy bien, gracias, Pacho. Bien, bueno, ya les saludaba, les daba los agradecimientos por estar aquí con nosotros, muy especialmente a la profesora Rubiela, al profesor Omar Andrés y obviamente también a Felipe, que va a acompañar parte también pues de esta presentación. Como ya lo ha señalado Pacho, hoy al parecer ha sido un día especial también para nuestro instituto alrededor de este tema. Como lo señalaba, salimos de una reunión donde se presenta parte del informe que entrega la Unidad Especial de Paz a la Comisión de la Verdad sobre
las implicaciones del conflicto armado y la violencia en el territorio de nuestra universidad. Sorprende, pues digo, de ese informe, pues no es extraño, pero sorprende ese proceso de estigmatización contra insurgente que se ha generado históricamente y que seguimos padeciendo en los campos universitarios, sobre todo en las universidades públicas, ¿cierto? Algo que es un factor, digamos, dinamizador de todo este proceso conflictivo, de la dinámica misma universitaria, pero que obviamente también se corresponde con esta violencia estructural que padece nuestra sociedad colombiana. Entonces, ahí se entregaron parte pues, de esos informes y un poco de los casos, tanto individuales como colectivos, que entrega pues este informe. Y bueno, esta segunda parte, considerémoslo así, con la profesora Rubiela y con Omar Andrés, ya es un poco más reconocer un trabajo que la profesora y el profesor han venido desarrollando de tiempo atrás, indagando sobre ejercicios, trabajos, producciones que nuestros grupos o nuestros profesores han desarrollado sobre estos temas, ¿cierto? El tema de la paz, el tema de la convivencia, el tema de la diversidad. Bueno, entonces, un buen momento. Veníamos hace días detrás de la profesora pues para lograr compartir este ejercicio, que ya como lo veremos, ahí se delinean también algunas pistas interesantes para seguir sobre ese tema, como lo ha señalado Pacho. Y bueno, entonces vamos a hablar con los profesores. La idea es tener un espacio de unos 40 minutos aproximadamente. Y luego vamos a generar un espacio pues de intercambio directamente. Pues vamos a abrir los micrófonos para que se pueda plantear interrogantes o podamos hacer aportes diversos a la presentación que nos hacen los profesores. Rápidamente decirle, la profesora Rubiela Arboleda es jubilada de nuestra universidad, muy activa en nuestro instituto. Ella es doctora en estudios científicos sociales, con maestría en problemas sociales contemporáneos, licenciada y antropóloga. Y actualmente es doctora en filosofía. Profesora, enseguida me gustaría que me dijera sobre qué está trabajando. Ese sí es Doctora, una curiosidad. no, todavía no Omar soy Andrés. doctora, estoy estudiando. Cuarto No, semestre. no, estudiante de filosofía, Sí, no, qué bueno, estudiante. sí. Bueno, Omar Andrés, profesional en entrenamiento deportivo de nuestro instituto y actualmente catedrático, profesor de cátedra, quien funge como profesional de enlace en la seccional de Oriente. Entonces, ratificarle los agradecimientos, darle la bienvenida y bueno, les damos el uso de la palabra y de nuevo expresar los agradecimientos a los profesores y a las personas que nos acompañan. Tienen la palabra, profesores. Bueno, muchas gracias. Entonces procedemos a que el compañero Felipe pueda hacer la presentación. Perfecto. Estos 2 años han sido tristes, al no saber dónde están nuestros hijos. Difícil, porque sin mi hijo no es lo mismo. Nos hace falta algo en la familia. Dice Delfina de la Cruz, madre de un desaparecido. Adán Abraham. Para una madre es muy duro el amanecer, el atardecer y ver que tu hijo no está. Dice Metodia Carrillo, madre de Luis Ángel, desaparecido. A 2 años ya estamos despiertos y dispuestos a seguir luchando porque estamos muertos en vida. Esto no es vida. Pensar en si tu hijo está bien, si ya comió, si tiene frío, es una muerte psicológica que no se le desea a nadie. Dice María Elena, hija de Giovanni. Ni crean que nos vamos a ir a llorar a nuestras casas. Vamos a buscar a nuestros hijos debajo de las piedras y por todo el mundo si es necesario. Dice Metodia Carrillo, madre de Luis Ángel, otro desaparecido. Bueno, nosotros nos vinculamos a esta memoria por los desaparecidos. Queremos recordar para no olvidar. Es lamentable que tenga que haber un día de los desaparecidos. Nosotros por eso estamos de rojo y negro, porque es la manera simbólica de
conmemorar esta cosa tan horrorosa de cegar vidas por una incompetencia del Estado. De la misma manera, mencionar que aprovechamos cualquier espacio académico, otros escenarios siempre para hacer la denuncia, para recordarles, decirle a los desaparecidos que aquí están, que están en nosotros y sobre todo en estas apuestas sociales desde la academia que también reivindican sus nombres, su legado y que esperamos sean encontrados, encontradas y que se haga justicia algún día. Bueno, buenas tardes. Agradecemos a Víctor esta invitación, la insistencia porque presentemos este trabajo, Fronteras entre el Saber y la Paz, perspectivas sociales en los discursos de la comunidad de educación física. Fue un título por el que optamos, después de mucho pensarlo, por el significado de fronteras. Tiene dos acepciones. Una, el límite, la distancia, la separación, digamos, entre territorios reales y simbólicos, y la frontera también como posibilidad de tránsito, como posibilidad de vínculo y como generación de nuevas identidades. No somos pues sirenólogos, no hemos estudiado profundamente la paz, una noción bien compleja, que inclusive en estudios recientes no logran definirla. Se han logrado establecer, sí, como unos indicadores, unas maneras de ver la paz, y se habla, por ejemplo, de niveles de democracia, de niveles de transparencia, de niveles de educación, de bienestar colectivo. La paz, por ejemplo, para Luther King no es la ausencia de la tensión, sino la presencia de la justicia. Como diría Benito Juárez, el derecho, respetar los derechos de los otros es la paz. No creemos que la paz sea la ausencia de conflicto, por el contrario, es reconocer el conflicto y transformarlo. No es la igualdad de pensamiento, es el respeto a la diferencia. Toda vez que trabajar sobre la paz es complejo, porque además, en términos de rastrear y el trabajo que hicimos nosotros, que es una suerte de estado del arte, en este momento de 106 trabajos que se han elaborado, entre talleres, también producciones de la revista y producciones de toda la comunidad académica, no encontramos exactamente referencias. Puede que la palabra paz aparezca, que es de las palabras que menos aparece en los 106 textos evaluados, está 198 veces. Entonces la rastreamos con estos indicadores, como consenso, como entendimientos tácitos, como buenas relaciones mutuamente beneficiosas, como acuerdos, participación, diálogos y reconocimiento. Por eso el segundo título, Perspectivas sociales en los discursos de la comunidad del Instituto de Educación Física. De ahí pues la presentación que hemos organizado para hoy. De la misma manera, queremos destacar y hacer un reconocimiento a los distintos actores de la comunidad y del IUF que históricamente han hecho un ejercicio por apostarle a la construcción de una sociedad distinta. Tenemos acá trabajos desde 1994 hasta la actualidad, trabajos que tenemos en ejecución, pero que es una invitación a nutrir este proceso a partir de la herramienta didáctica que les vamos a mostrar enseguida y que esperamos la comunidad se apropie de ella, desemboque en el currículo y sobre todo en nuevas apuestas del instituto de cara a la construcción de paz. Evocamos a Germán Ruiz Beltrán cuando dice que es necesario tener en cuenta la universidad como un intercambio, como una resignificación de los movimientos sociales y culturales, como entender que esos sentidos que les da la sociedad a las distintas experiencias sociales y culturales tienen que pasar por la universidad y tienen que ser referencias de sentido para la misma universidad. Y también nos dice que la universidad tiene que estar muy atenta
a ese nexo entre el afuera y el adentro. Yo diría, la universidad no puede ser espejo de lo social, sino una oportunidad de transformación de lo social. Yo creo que somos una inversión, ¿cierto? Se hace una inversión en la educación pública y que nosotros tendríamos que responder con estrategias de transformación social real y contundente. Este trabajo tuvo un antecedente con el nodo de conocimiento expertos en el contexto de conflicto y construcción de la paz de la Universidad de Antioquia, que trabajaban con una metodología de la red de pensamiento estratégico orientada por el Instituto de Estudios Políticos. La profesora Gloria Castañeda me pidió ser la representante, estuve allí, esto fue en un tiempo récord, como era la metodología de trabajo, y con Omar Andrés hicimos pues un rastreo de las producciones que hasta ese momento se habían realizado. Estas producciones, vale aclarar también, se hizo el rastreo hasta el año 2016, que estaba pues en el marco de la presentación final del acuerdo de paz en La Habana, y que en ese sentido fue una apuesta también por hacer una lectura de la producción social del instituto en el marco del territorio, desde la categoría del territorio. Allí se ubicó la categoría descriptiva, que ahorita pues también les vamos a mostrar en el Excel, en la nueva reconfiguración del trabajo actual. Presentamos los autores, presentamos qué tipo de proyectos se hacía respecto a el eje misional de la universidad, si era de investigación, si era docencia o extensión, y por ende no solamente incluimos entonces los artículos de investigación, sino también talleres, videos, conferencias, libros, entre otros, y que desembocó en ese momento en el trabajo de ese nodo de conocimiento experto en contextos de conflicto y construcción de paz, y nos dio pie para actualizarlo en el presente en lo que estamos presentando. Vamos con el Excel entonces. Este es el Excel ya remozado, se ha construido con 106, hicimos el rastreo hasta el 2021. ¿Qué pasa? Los trabajos anteriores al 94, ahorita los ubicamos por años, le dimos pues esa perspectiva porque presenta una línea de tiempo conceptual, cómo van emergiendo, desapareciendo categorías, términos significantes, y van emergiendo otros según las dinámicas y las lógicas sociales. Nosotros entonces alimentamos este Excel. Como les digo, sabemos que hay muchos trabajos, muchos talleres. Cultura somática sé que tiene muchos talleres, GEC también tiene talleres, pero no hay registros que nosotros pudiéramos articular y tener pues el respaldo. Entonces, esto es lo que pudimos encontrar. Algunos están nombrados, sabemos qué quisieron hacer, pero no tenemos el respaldo completo, tenemos algunos resúmenes. Pues Excel ha sido bastante dinámico y complejo, complejísimo, tiene muchas tela que cortar, muchas lecturas que hacerse. Nosotros hicimos una, pero es uno de los asuntos que vamos a dejar al Centro de Investigaciones para que lo siga alimentando, y creo que se le pueden hacer muchísimas lecturas a este tipo de recolección de información. En ese sentido, yo voy a proceder a compartirles un poco cómo fue que lo construimos, qué contiene, que nos permita ahorita explicarles esas fronteras o puentes también entre el saber y la paz. Inicialmente en la primera columna ustedes van a encontrar siempre que cada trabajo tiene una categoría descriptiva. En este caso, por ejemplo, el que estamos viendo se relaciona directamente con el cuerpo, con el otro con la comunidad, el otro se refiere a actores sociales. De la misma manera, cada trabajo tiene una relación directa con los ejes misionales de la Universidad de Antioquia, y adicionamos si también era una tesis de grado, de pregrado, posgrado, doctorado, entre otras. Muy importante que cada uno de ustedes pueda conocer dónde se encuentra, si quieren acceder a él, el nombre como tal de cada trabajo de nuestros actores de la comunidad del UF, qué tipo de publicación es, si es un taller, es una conferencia, es un artículo de investigación, un libro,
en qué año, y como ven ahí lo pueden encontrar en orden cronológico desde el 94 hasta el 2001, quienes participaron, exacto, quienes participaron como autores o quienes fueron los principales investigadores. Cada trabajo tiene una reseña o un resumen, un objetivo, tiene la metodología con la cual se trabajó, ¿cierto? Si es cualitativa, si es cuantitativa, qué tipo de instrumentos o herramientas utilizaron, las conclusiones que hizo cada actor de la comunidad del UF dentro del trabajo y, muy importante, la referencia o el link, ¿cierto? Que hoy en día, aprovechando la virtualidad, pues esto nos posibilita a nosotros ubicarlos directamente y que va a ser una herramienta para que ustedes utilicen en el día a día y sobre todo para que la sigan nutriendo. A partir de allí definimos unos colores desde los acuerdos de paz inicialmente, desde ahí hicimos la lectura de las categorías analíticas, desde el enfoque territorial, ¿cierto? El enfoque de participación comunitario y el enfoque de género como ejes transversales para la construcción de paz. Y más adelante pues contaremos cómo emergen otras categorías como cuerpo, política y otros, que cada uno de estos tiene un color y ese color en el mapa que les presentaremos encontrarán ustedes que tiene una relación directa con cada uno de los trabajos y que conocerán ahora. Y cada uno de esos trabajos también fue clasificado por el grupo de investigación. En este tenemos al grupo de estudios corporales, tenemos al grupo de prácticas corporales, sociedad, educación y currículo, PES, tenemos a GOCEMOS, Grupo de Ocio, Expresión y Motriz y Sociedad, GRICAFDE, Grupo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Física y el Deporte, Cultura Somática, y en la actualidad no incluimos AFIS, ¿cierto?, el Grupo de Actividad Física y Salud, porque no encontramos trabajos pues, que estén relacionados en este enfoque. Sabemos pues, que es un grupo nuevo, conformado, y que en ese sentido implica hacer la invitación a los docentes para hacer un rastreo de la información. Y finalmente, si ven, cada grupo tiene un color. Cultura somática, por ejemplo, ahí empieza el primer trabajo que encontramos fue cultura somática en naranja, y en ese sentido así está pues todo el Excel. Finalmente, pues hacemos a cada lectura cuál es la inferencia o lo principal que se encuentra en cada trabajo, qué resonancias hay entre los trabajos de la comunidad, qué tensiones se pueden generar entre los mismos trabajos y sobre todo cuál es la singularidad o lo que lo destaca. Entonces, como ven, es una compilación bastante extensa de 106 trabajos desde 1994 hasta la actualidad y que nos posibilitó hacer la presentación actual, lo que estamos contando en el momento. Es importante mostrar, a ver, Pipe, si te regresas, bueno, ahí faltan las singularidades, mostrarlas, pero si Pipe se regresa un poco, hablaríamos de cómo nos tocó, también cómo pasa en los acuerdos de paz, en los enfoques, no está ninguno como solo, desarraigado de otro o de otras nociones. Aquí entonces nos tocó, por lo que encontrábamos en los trabajos, hacer articulaciones. Territorio-comunidad, territorio-cuerpo, territorio-género. Comunidad-cuerpo, comunidad-género. El género y el cuerpo se diluyeron. Y política, donde incluimos pues algunos asuntos y también otros. Ese es el Excel. Y bueno, como Omar Andrés fue muy claro, no está terminado, esto no termina, porque nosotros siempre estamos en producción. Entonces yo creo que lo que sí puedes alimentarse mucho y pues tener ahí una base de datos muy importante relativa a nuestra capacidad de pensar lo social. Muy bien, entonces, la categoría que llamamos territorio, finalmente es un espacio humanizado, cargado de simbología, que le recuerda al sujeto quién es, quién no es, y desde ahí cómo se construye. No vamos a hacer un trabajo conceptual profuso, pero sí les queremos contar qué incluimos allí. Todos los trabajos que se refirieran a la identidad, a las defensas patrimoniales, a prácticas de arraigo, eso quedó allí incluido en esa noción de territorio. En los acuerdos de paz, además de ser ese
ese espacio humanizado, también se hace referencia a las necesidades y características y particularidades económicas y culturales que demandan las comunidades que habitan el territorio, a la distribución equitativa, a las lógicas de la relación medioambiental que sean sostenibles. Además, pues, de ese territorio como escenario simbólico, también está atravesado por el derecho a la tierra y por una reforma agraria, la defensa de una reforma agraria inexistente, y que ha sido la pelea por la tierra un eje de pervivencia histórica en la historia de Colombia. Entonces, el Tratado de Paz, digamos que uno de los enfoques que más se profundiza y se arraiga es en el de territorio, y con la certeza de que si no hay una distribución, digamos, justa de tierra, es muy difícil que haya un proceso de paz. De la misma manera, los otros dos enfoques que tuvimos en cuenta de los acuerdos de paz es el enfoque comunitario, que dentro del enfoque comunitario está todo lo de participación social, y en ese sentido comunidad se entiende por aquellas comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado, ¿cierto? La historia nuestra en nuestro país y que continúa, y además las comunidades vulnerables. Aquí es muy importante entonces todo lo que tiene que ver con el género, las comunidades LGBTI, población en situación de discapacidad, entre otras. Y que nosotros hicimos la lectura de comunidad desde ese enfoque, todo aquello que se refiriera a trabajos desde las diferenciaciones hombre-mujer, prácticas y construcciones, prácticas culturales, singularidades étnicas. También vamos a conocer un poco ahí qué se ha trabajado, y sobre todo la socialidad, ¿cierto? En palabras de Jesús Martín Barbero, es la sociedad haciéndose en un contexto en específico. Y el tercero, y muy importante, como enfoque transversal, el enfoque de género, donde según los acuerdos de paz se entiende como el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, y de las circunstancias especiales de cada una de ellas, ¿cierto? Y en especial de las mujeres, digamos, la invisibilización que se ha hecho sobre ellas, la construcción de modelos bajo, digamos, desde un modelo masculino, patriarcal, machista, y en ese sentido la necesidad de que el género entre dentro de estas nuevas discusiones, y que no solamente se refiere como tal a la mujer, sino también a las comunidades LGBTIQ más. Y en ese sentido la necesidad de las medidas afirmativas. ¿Qué entendemos nosotros desde los trabajos desde los que hicimos lectura con el enfoque de género? En los trabajos que se refieren a las diferenciaciones y a las prácticas y construcciones en torno a lo femenino y lo masculino, que se refiere directamente a ello. Está la categoría política, que pues diríamos que es una forma de imaginar la vida juntos, hablando con Apaduray, y la imaginación como un campo organizado de prácticas, como vivir y dejar vivir, con unos indicadores como normativa, regulación, control, resistencia, institucionalidad, inclusión, exclusión, y ahí incluimos todo lo que tuviera, digamos, esos referentes, y que queda incluido también la noción de biopolítica, que se colige. Puede que no haya muchos textos dirigidos explícitamente a la biopolítica, pero que sí se pueden colegir de ese tratamiento que se hace en las distintas producciones. La política pues aparece 1609 veces, la palabra política o político, en los textos que se dejaron intervenir, y digamos que ha ganado también un lugar relevante. Ya enseguida que hagamos el análisis les contamos cómo la vemos. Por ahora les decimos que incluimos en esa noción. ¿Qué trabajos incluimos? Y está la noción de cuerpo, que no, pues no me voy a poner a definirla, pero porque eso se ha trabajado y hablado mucho, pero aquí trabajamos con los proyectos y producciones que explícitamente, o en el título, o en el objetivo, o en las conclusiones, en la reseña, hicieran referencia al cuerpo en distintas manifestaciones. El cuerpo
Es una categoría supremamente utilizada en el instituto y en la producción del instituto. Está 1355 veces la palabra cuerpo y sus derivadas, corporalidad, corporeidad, pero ese volumen lo ponen muy pocos trabajos. Hay trabajos que hablan de comunidad, que hablan de territorio, que hablan de ciudadanía, y no pareciera que proscriben la noción de cuerpo, que no está allí, como la de género. Son muy localizadas, casi que, sí, como vetadas por algunos tipos de producción, y en otras, pues, supremamente exacerbadas. También aparece mucho porque hay denominaciones del campo que hablan de educación corporal, denominan así las prácticas del campo o prácticas corporales, y eso hace que haya mucha reiteración en esa denominación. En la categoría analítica de otros, incluimos los ejercicios académicos que tengan relación directa con metodologías alternativas, metodologías horizontales, digamos que busquen más el diálogo y la participación de la comunidad en los territorios. Además de ello, también hojas de ruta que se propongan en relación al trabajo que se ha realizado. Y finalmente, y muy importante también, en esta categoría quisimos ubicar a los trabajos que se refirieran sobre el actor del campo, el profesional del campo, desde ese rol social que tiene en nuestros territorios para una transformación real, ¿cierto? En ese sentido, eso fue lo que incluimos y las lecturas que hicimos dentro de esta categoría de otros. Muy bien, vamos al famoso mapa. Bueno, este mapa es una realización colectiva. Estamos ahí como implícitos. Pipe, que nos ha echado muchísimo la mano en la parte técnica y en la comprensión, y que sea comprensible en la pedagogización del instrumento. Omar Andrés y yo, que hemos estado pues al frente de esto de la categorización. Los muñecos del entorno significan pues la sociedad, los discursos, la frontera entre ese saber y la paz, entonces implican esa perspectiva social, y digamos que la figura que está en el centro es como el cuerpo y el movimiento, como una manera de caracterizar y de singularizar el campo, como darle un sentido al campo. Ahí está cuerpo, movimiento, y tenemos unos iconos para las categorías. El que está en la pierna, que está hacia atrás abajo, es el de territorio. El que está en la otra pierna es el de comunidad. El que está en el medio es el de política. El que está en un circulito en el brazo que está hacia atrás es el de otros. El que está en la cabeza es lo que tenemos efectivamente en la cabeza, en el instituto, más en la cabeza que en la realidad, y lo que está en el ojito son las recomendaciones. Empezaríamos entonces con el territorio. En territorio hay unos colores. El territorio, lo rojo implica territorio y comunidad, lo amarillo, territorio y cuerpo, y lo morado, territorio y género. Como les decíamos, cuerpo y género están cruzando los enfoques territorio-comunidad. Miren, si alguna noción ha emergido y es importante en las producciones que se están realizando en el instituto, son aquellas sobre el territorio. Es importante de muchas maneras, y en lo que logramos leer en estos artículos es que realmente se ha trascendido la idea de territorio como espacio o como delimitación espacial, y se considera el territorio como ese espacio cargado de contenidos. Me parece importante traer aquí la definición que hacen los afro y que retoman los acuerdos de paz. El territorio como un escenario ancestral indispensable para la producción y recreación de la vida y de la cultura. La tierra no es un recurso para la inversión de capital, sino el espacio para ser colectivamente.
Eso es una belleza de noción y esa noción está rondando las producciones en el instituto. Es tal vez, si bien la palabra territorio aparece en 975, en 81 que se dejaron trabajar, luego les explico los que no se dejaron trabajar, es una emergencia importante y vamos a ver cómo deviene en una línea de fuerza. Si nosotros damos clic, por ejemplo, a ese, dale clic, aparece la ficha. Ahorita se nos fue la mano en el color debe ser contrastante porque el color del fondo es el color de la categoría. Ahí estaríamos hablando de territorio y comunidad. Y el color del título de la producción es el grupo de inscripción. En el caso mío, que transité por 2 grupos y que finalmente terminé sin grupo, pues se hizo por las producciones por años. Y otros están siempre en la producción, entonces en el mismo grupo. Pero tenemos esa lógica. En el fondo está la categoría, el eje temático, en este caso territorio y comunidad, y en las letras está el grupo de inscripción de cada producción. Aparece entonces en esa ficha específica de ese trabajo todo lo que logramos reconstruir, el análisis que nosotros hicimos, incluido pues las resonancias, incluido también las tensiones e incluido también las singularidades. Adelanto que realmente nosotros en términos de tensiones solo encontramos en los trabajos, que son como las distancias en los trabajos, solo encontramos tensiones en la concepción del campo, ya sea en la manera de denominarlo o en cómo se concibe el cuerpo, cómo se concibe el movimiento, la motricidad o el ejercicio, y de suyo las metodologías para abordar. Pero hay digamos, unas constantes en la preocupación por lo social. Eso casi que fue una saturación, como se llama en investigación cualitativa, se saturó la pregunta por lo social. Es una palabra que está en todos los trabajos y está 3.600 veces. Hay un asunto, también se trata como sinonimia de comunidad a veces, pero aparece con mucha insistencia. Frente al cuerpo, ya veremos cómo desde ahí se construye, desde el territorio, desde la comunidad, desde el género, se construyen las líneas de fuerzas que van a permitir leernos desde nuestras propias conversiones de esos enfoques que utilizan los tratados de paz. ¿Qué conversión hacemos al campo de esas categorías de los tratados de paz? Yo creo que hasta hay territorio, porque es que el tiempo, bueno. Dale, respecto a... Perdón, al yo, otro sí, eje, Nico, dame un minutito. dale. Miren, territorio es el que, de los que más trabajos tiene, y pues ahora pusimos uno para no saturar con los íconos, pero hay muchísimos trabajos que están ubicados en territorio. Listo, Nico. Perfecto, entonces a la segunda categoría tenemos como comunidad cuerpo y comunidad género. Todos los trabajos que se ubiquen en este mapa, que estén allí de color verde, se refieren a comunidad cuerpo, ¿cierto? En este caso tenemos el ejemplo, así para cada uno de los trabajos. Y todos los que se relacionen con el moradito es comunidad género. ¿Qué podemos encontrar nosotros dentro de los trabajos haciendo una lectura profunda desde la comunidad? Por ejemplo, comunidad es la cuarta palabra que más aparece en todos los trabajos, más de 1.232 veces. Y en ese sentido, eso habla un poco del interés que ha habido desde las producciones académicas del instituto por preguntarse por ese asunto de lo comunitario desde el orden, digamos, de lo social. En ese sentido, hay trabajos que se han hecho con desplazados, ¿cierto? En la ciudad de Medellín, afrodescendientes,
campesinos, trabajos que se han hecho con tribus urbanas, trabajos que se han hecho con población étnica, callejera, digamos, en todo ese entramado. De la misma manera, en el orden comunitario también se han encontrado un poco trabajos que hablan de cómo los modelos imperantes regulan la escuela y que la educación física, las expresiones motrices sirven para ello, o de la misma manera como, digamos, desde el punto de vista de la construcción de una resistencia, de liberación, de alternativas, y por lo tanto la importancia pues de reconocer desde las expresiones motrices estas posibilidades. La necesidad que en el orden de lo comunitario haya un diálogo permanente de los distintos actores, todo ello transversalizado por el contexto donde hay actores inclusive informales que afectan pues como tal el territorio en relación al conflicto, y por lo tanto la importancia de ese diálogo entre la universidad, las ONGs, la empresa privada, la empresa pública y fundamentalmente la participación de la comunidad, ¿cierto? También entra o así hacen énfasis en algunos trabajos de la importancia de la informalidad desde la calle, los juegos que se realizan en la calle, muchos trabajos al respecto, y cómo estos reivindican o resignifican también, digamos, el componente social de lo motriz desde nuestro campo. Y finalmente, pues aparece y empieza a hacer tendencia también el tema de lo rural. De hecho, por ahí vi al profesor José Roberto Fernández, él empieza también a hablar de lo rural, así como otros profesores, y que en la actualidad denota dentro de las producciones una preocupación muy importante. Desde la categoría de género, ¿cierto? En la que tenemos como comunidad género, resaltar tres cosas, ¿cierto? La primera, la mayoría de los trabajos se refiere a esa relación de fútbol, mujeres, ¿cierto? Y cómo ellas son excluidas a través de una estructura, digamos, masculina en ese sentido, ¿cierto? Y toda esa discriminación que hay para las mujeres en relación a eso en el fútbol. Lo segundo, cómo las prácticas recreativas y lúdicas en la escuela posibilitan la inclusión de género, o fuera de la escuela en la calle, por ejemplo, desde los juegos recreativos tradicionales de la calle, la inclusión del género. Y la tercera empieza a aparecer en los últimos años la necesidad de construir talleres teórico-prácticos en distintas comunas de Medellín con enfoque de género para la construcción de paz, y que en ese sentido es muy importante reconocer que sí se han hecho trabajos, son muy pocos, y que este eje transversal del enfoque de género debe ser fundamental para los próximos debates. No sé si de pronto la profesora también quiere agregar algo desde allí. No, está muy bien. Listo. Yo creo que ya lo otro lo dejamos para las recomendaciones. Sí. Sí. Sería política entonces. Miraríamos cómo está política. Les decía que en política incluimos lo referido a biopolítica, normatividad, regulaciones, disciplinamiento, resistencia, protección, inclusión, exclusión. Y bueno, igual que en los otros iconos, le damos doble clic y aparece la ficha que respalda ese trabajo. Aquí pues se omite eso. Ahí está el grupo al que pertenece. Creo que el azul es el de GRICADE. No, el azul es el de PES. Y no, el azul es una categoría. Y el verde es el grupo PES. Entonces en azul está la categoría, y en verde, en este caso, está el nombre del proyecto. En política, ¿qué encontramos? Miren, es una belleza la recurrencia a la reflexión política en estas producciones del Instituto de hace unos 7 años para acá. Si bien hay grupos y personas, porque en los grupos destacan escritores, no todos los de los grupos escriben de la misma manera y con la misma profusión, sí destaca algunos grupos desde siempre han tenido ese trazo político. Sí es evidente que desde hace unos 7, 8 años se ha reforzado el discurso político en las producciones del Instituto de Educación Física.
se habla muchísimo y también es bonito ver cómo se ha cambiado de un discurso muy descriptor y situado en la crisis, en lo que nos agobia, en la desigualdad social, en las clases sociales, cómo se ha ido transitando hacia los discursos en torno a la resistencia, a la paz, a la protección, a los mecanismos de reivindicación, a las formas liberadoras hacia la autonomía. Entonces hay muchísimos trabajos que tienen pues ese toque. Aparece en 1609 esta noción en los trabajos política y político y pues yo creo que hay que poner el ojo allí. Y es una resonancia, no es patrimonio de un solo grupo o de un solo autor la referencia a esta preocupación o a este matiz político en nuestro campo. Es de los grupos consultados, hay alguna mirada a esa idea de la política, de la resistencia y de la construcción de paz. Por ahora, y me adelanto, muy situados en el discurso, muy situados en el discurso. Como mencionamos ahorita, desde la categoría de otros incluimos trabajos que hablen de metodologías, de hojas de ruta y sobre todo ese perfil social que como actores, los profesionales del instituto. En ese sentido encontramos trabajos que hacen una reflexión muy importante de ese perfil profesional del egresado del instituto, de quien se forma dentro del instituto, y ese compromiso social con la sociedad misma, ¿cierto? En ese es muy importante aquí destacar que hay trabajos que destacan esto y que es fundamental tenerlo en cuenta dentro de ese currículo que se viene reconfigurando día a día. También hay trabajos de metodologías, de sistematización, etnografía, investigación, acción participativa que se encuentran muchos y sobre todo empieza a ser tendencia en los últimos años y que interesante que profundicemos en ello, lo reconozcamos y a partir de allí miremos qué apuestas se pueden hacer desde el orden metodológico para una transformación real en las sociedades de nuestro campo. Y también trabajos que más allá de proponer metodologías en los últimos años hablan de hojas de ruta, ¿cierto? Quizás como unas pistas, unos matices a tener en cuenta para esos próximos trabajos a hacer en distintos territorios, de acuerdo al contexto, a las necesidades de la comunidad y no del investigador. También es fundamental hacer énfasis en ello y que dentro de esta categoría vamos a destacar estos procesos dentro de la producción y los discursos de la comunidad del IUF. Bueno, miremos entonces esas líneas que surgieron, donde se articulan. ¿Por qué lo pusimos ahí? Porque lo tenemos muy en la cabeza, es como un ideal, pero no encontramos como el puente muy efectivo, muy construido. Son trazos que permitirían pintar la frontera, pero que aún no logran pues como avanzar para una intervención social. De pronto algunos, pero no se puede ver en todos. Hay uno que habla de cuerpo, territorio, comunidad, género y política. Es decir, es muy recurrente en los trabajos estos enlaces. Hay muchos trabajos del cuerpo como territorio y significación. Hay muchos trabajos del territorio como posibilitador de la construcción de comunidad, como elemento y referente identitario, con unos rasgos, unos matices que vinculan a una grupalidad. Los trabajos de género no pueden soslayar la reflexión sobre el cuerpo y hay muchísimos trabajos sobre la relación cuerpo y política, desde las dimensiones de la cultura corporal, desde las mismas prácticas que denominan corporales, está allí una presencia de ese cuerpo
entre la idealidad sociocultural y las prácticas de resistencia. Hay otro trabajo que es sobre las expresiones motrices, podríamos decir una línea, no porque la llamen así, insisto, es ese campo semántico que recoge todo y yo lo prefiero, me parece más práctico en lugar de decir educación física, deporte, recreación, ocio, actividad física y salud y afines, lo llamo expresiones motrices como campo semántico, entonces, porque hay unos que hablan de fútbol, otros que hablan de danza, particularmente esas dos cosas. No recuerdo muchos trabajos sobre baloncesto o sobre natación, sino que es como que oscilan entre el mundo de las expresiones motrices artísticas y las deportivas, en particular el fútbol. Y hablan también de territorio, comunidad, género y política. Hay trabajos sobre el barrismo, hay trabajos sobre el fútbol callejero, hay trabajos de género, hay libros sobre género situados en el fútbol y género visto como la reivindicación de las posibilidades femeninas. Ese es otro, digamos, otra línea de fuerza en la que se podría trabajar fuertemente o aglutinar estos proyectos, estas producciones hacia una propuesta de intervención y trabajo social. Hay otro que es muy importante, que hay mucha insistencia, que son trabajos muy serios sobre el juego. El juego como territorio, la calle como territorio, la escuela como territorio, el juego como configurador de identidad y configurador de comunidad, el juego diferenciado según el género, el juego como práctica de resistencia. Yo creo que ahí hay también una línea fuerte de trabajo que puede impulsarse y desarrollarse y darnos pistas para construir las sinergias que vamos a proponer entre los grupos de investigación. Hay otro que es el de interculturalidad, inter y transculturalidad, PIPE, que inter y transculturalidad, que si bien omite la reflexión sobre el cuerpo, que a uno se le hace extraño al hablar de culturalidad y de comunidades de minorías sociales y eso, hablan del territorio con mucha fuerza, de comunidad y política. Y hay otra línea muy importante en defensa de las prácticas corporales y culturales, sobre todo culturales, como patrimonio, como manera de sobrevivencia, como estrategias de visibilización. Entonces ahí hay una otra línea de fuerza que puede ser explorada. Y hay una que es sobre ciudadanía. Esos trabajos, la mayoría de los trabajos sobre ciudadanía son muy teóricos, parecen revisiones de fuentes para construir la noción. Sin embargo, hay alguno que otro que habla específicamente del campo y que presenta la relación ciudadanía-comunidad en particular. Trabaja poco territorio, esa noción de ciudadanía, trabaja poco o nada el género, trabajan poco o nada la corporeidad. Sí trabaja entonces comunidad y política. Eso a grandes rasgos lo que encontramos como unas singularidades para pintar esa frontera, ya no como separación, sino como puente. Hay unas, digamos, conclusiones generales que son como un poco evaluativas de los trabajos, por ejemplo, invisibilización del campo en muchos discursos, adopción de discursos propios de otros campos, como el propio. Hay una omisión en las referencias a los otros, en citarnos. Cuando se cita, yo hice un conteo en los trabajos en la bibliografía, cuántas citas hay locales, cuántas citas hay pues, de escritores locales, cuántas citas hay de gente del campo, local y nacional, y gente del campo internacional.
Y lo más que nos quedamos son en citas de pensadores locales. Cuando nos citamos a nosotros mismos. Yo quiero ser muy clara en estas críticas, en todas, absolutamente, en todas me incluyo. Nosotros hicimos un listadito, pero preferimos entonces como en centrarnos en las recomendaciones. Bueno, nosotros entonces construimos unas recomendaciones que nos parece importante compartir con ustedes. Como les decía, con todo respeto, este proyecto tampoco está terminado, entonces tampoco las recomendaciones pues son absolutistas, pero sí lo hacemos con respeto y con mucho compromiso por el campo. Es decir, quedarnos callados no nos sirve de nada. Dejar de decir las cosas no nos sirve de nada. Criticarnos lejos no nos sirve de nada. Yo creo que hay que autocriticarse, autoevaluarse como una estrategia pedagógica de la formación permanente que debemos tener como actores sociales. Entonces, nosotros recomendamos, organizamos estas recomendaciones desde la noción de campo de Pierre Bourdieu, también pues alimentado con la noción de disciplina de Wallerstein, con la noción de saber de Moscovici, con la reconversión que hace Raúl Fuentes de la noción de campo de Pierre Bourdieu, capital simbólico, capital cultural y capital social, y lo convertimos a nuestro lenguaje y a lo que queremos llamar territorio del saber. Nociones, métodos y producciones. Agentes, actores y sujetos, prácticas, currículos y perfiles. Digamos que en esa lógica organizamos las recomendaciones. Cotejada con otra lógica, que es los criterios de paz, que serían diálogo, participación, acuerdos y muy importante el reconocimiento. Hicimos desde la lógica, desde la versión más, digamos, más rancia y fuerte de democracia, es decir, entendida como un correlato de la paz, ¿cierto? La democracia como el derecho a la igualdad en la ley, el derecho a la igualdad en la distribución de riqueza y el derecho a la igualdad en la posibilidad del uso de la palabra. Con esas hicimos como un empalme. Va a aparecer la recomendación y al ladito con qué la relacionamos, para que ustedes mismos vayan leyendo. Yo aquí les voy contando qué quisimos decir con eso. Empecemos con nociones, métodos y producciones. Este apartado se llama recomendaciones, pero nosotros en el mapa lo pusimos mirarnos nosotros. Como decían de Wallerstein, Daniel Oster, que dice que si tuviera que resumir a Wittgenstein, diría, hizo del cambio del yo el prerequisito de todos los cambios. El yo sería aquí el instituto. Entonces, creemos que hay que construir un aparato crítico propio y dinámico. Eso lo vinculamos con participación, que admita las transformaciones sociales, culturales, disciplinares y otras maneras de configurar el conocimiento. En muchas ocasiones fungimos como epistemicidas de las creaciones del campo, arraigados, aferrados a nociones que ya de alguna manera perdieron su vigencia, nociones decimonónicas que seguimos defendiendo a ultranza sin entender que nuestro saber es movimiento. Conocer y reconocer las producciones realizadas por la comunidad del campo académico. Eso implica igualdad en el derecho al uso de la palabra. ¿Y esto implica qué? Estados del arte. No hay en los estudios que revisamos, en muy pocos, a no ser tesis, un reconocimiento a trabajos realizados sobre el tema. Eso implicaría, pues, realizar estados de la cuestión prolijos y juiciosos que permitan aportar, proponer y construir
más que repetir, redescubrir e invisibilizar las producciones locales. ¿Qué pasa? Que como somos los mismos que escribimos, y como somos los mismos que nos autocitamos, y como somos los mismos, la misma grupalidad, yo me he dado cuenta de cómo repetimos las bibliografías. Entonces eso hace que no avancemos, que no aportemos, sino que sean variaciones alrededor del mismo tema. Creemos que es urgente la reelaboración de metodologías que atiendan nuestro episteme, pueden llamarlo como quieran, ¿cierto? Expresiones motrices, prácticas corporales, educación física o cuerpo y motricidad. De este territorio del saber que abonen el diálogo disciplinar. Y nosotros podemos contribuir con construcciones metodológicas a ese diálogo inter, trans y disciplinar. Yo creo que tenemos mucho con qué construir lógicas analíticas, estrategias de registro, estrategias de acercamiento, aparatos críticos propios. Yo creo que tenemos un universo muy vasto, que nos permite, pues, como ya por fin cortar cordones. Sin eso, negar el diálogo, ¿no? Aceptar la diversidad del territorio del saber y abolir los regímenes de verdad. El reconocimiento, el diálogo, acuerdos de participación, igualdad ante la ley, igualdad en la distribución de riqueza, igualdad en el derecho del uso de la palabra, están asociados a esto. Tenemos que promover debates abiertos, convivencia de maneras de abordar el campo y de experimentar el saber y respetar la diferencia. El campo es complejo en el sentido de tejido junto y eso lo hace denso y plural. Cuando un campo privilegia una sola mirada, eso se hipostasía, se amplía y invisibiliza las otras miradas. El campo no puede crecer. Construir sinergias entre los resultados de las investigaciones de la comunidad del Instituto de Educación Física, que permitan la proyección social de los logros, hallazgos, conquistas y experiencias alcanzadas. Bueno, eso es lo que tenemos que decir desde agentes, actores y sujetos. Desde nociones, yo que leí, nociones, métodos. Seguimos con agentes, actores y sujetos. Desde las recomendaciones que hacemos sobre los agentes, actores y sujetos, la primera, consideramos importante apropiarnos de la función de la participación de la socialidad, es decir, la sociedad haciéndose y comprometernos como actores sociales. Este campo debe pensarse en función de esa transformación de la sociedad, permanentemente ese compromiso con lo social, con lo territorial y de acuerdo a las necesidades de lo comunitario. Por lo tanto, consideramos menester que esa participación de la socialidad sea permanente. Aflojar los círculos de poder entendía un poco desde esa relación que debe presentarse entre los grupos de investigación, investigaciones interdisciplinares, que fomenten el diálogo, que se construya desde el reconocimiento, desde los aportes que pueda hacer cada grupo de investigación y que no sean como cotos cerrados, ¿cierto? Sino por el contrario, posibilite construir desde distintos enfoques y paradigmas. Favorecer la maduración del campo, superando la actitud competitiva que pasa mucho de quién produce más, el tema de los puntajes en estas condiciones laborales precarias de que los artículos de investigación pues, generan mayor salario y en ese sentido, digamos, superar ese asunto competitivo y que sea más desde un reconocimiento, un diálogo, acuerdos y desde una participación de los distintos grupos de investigación. Trascender el interés por la publicación, ya lo mencioné, que es importante, pero no debería ser el objetivo final, ¿cierto? Fundamental, de acuerdo a las necesidades que tengamos en cada uno de los contextos, que más allá intervengamos, son contextos desde los cuales construimos nuevas apuestas. Y finalmente, mantener el foco del relevo generacional, un relevo intergeneracional, donde se reconozcan los nuevos liderazgos, los nuevos líderes y lideresas dentro del instituto, que los conceptos, los paradigmas,
y demás pase, digamos, entre esas generaciones y que no se cierre pues como a unas solas personas, a unos solos actores, que si bien ha sido un aporte importante que han hecho histórico para el instituto, es fundamental ese relevo intergeneracional dentro del instituto. En términos de prácticas, currículos y perfiles, diríamos que es necesario entonces estrechar el lazo con la realidad empírica, cerrar la brecha entre lo que se piensa, idealiza y lo que se realiza. Creemos que es innecesario incluir matices sociales en el perfil del profesional que se espera formar. Es decir, el currículo nuestro opera. Los grupos son como unos cotos de poder, ¿cierto? Los grupos organizan el saber y es muy importante, pero también se han politizado, no en términos de la política como el buen vivir, sino politizado en términos de poder y de dominio. Entonces, no llegamos al currículo. Una cosa es lo que pasa en los grupos y el currículo sigue marchando como una estructura independiente. Ahí, por ejemplo, el género está totalmente abandonado. Nosotros hablamos de género para decir que las mujeres resistimos una carga y los hombres otra, que nuestras hormonas funcionan así y los hombres de otra manera, pero estamos lejísimos de la demanda social de pensar, por ejemplo, las comunidades alternativas. Todo esto que ha emergido y que deben tener lugar, y es muy extraño, porque nosotros trabajamos con el cuerpo y el movimiento, nos ufanamos de trabajar con el cuerpo y poco se habla, y si se habla masculino, femenino, fútbol, danza, arquetípicamente, pero no se modifica la estructura curricular, no hay presencia. Y como eso, muchos matices de lo social, de lo político, del territorio, de la comunidad. Yo creo que esto da para un currículo, para ese eje que se llamaba antes, ese eje problemático, fortalecerlo. Hay mucho con qué hacer un currículo realmente comprometido con lo social. Articular la transformación curricular con la perspectiva social que tanto mueve a la comunidad. Sí, la comunidad del instituto, por sus producciones, da cuenta de una sensibilidad social, de una preocupación por el afuera. ¿Por qué eso no se evidencia en la estructura curricular? Llevar el currículo a aquello que se conquista por la vía de la investigación. Y era un poco lo que decíamos, trascender el afán de publicar. Nosotros publicamos o cumplimos el compromiso y hasta ahí llega la investigación. Hay propuestas que se quedan como cumplir el compromiso, pero no trasciende. Yo creo que sí hemos caído en la trampa de la indexación del saber, hemos caído en la trampa de mejorar el salario, cada uno sálvese quien pueda, y se nos olvida pues cómo los proyectos deben salir y dar cuenta de lo que se realizó en la experiencia social. Nosotros creemos que hay que hacer del instituto un escenario de paz, donde haya diálogo, acuerdos, participación y reconocimiento. Así de sencillo. Y que haya un ejercicio real y efectivo de la democracia. Insisto, igualdad ante la ley, igualdad en la distribución de riqueza, igualdad en el derecho al uso de la palabra. Yo creo que de eso depende que logremos limar esa frontera. Nunca seremos iguales, la comunidad académica al escenario, pero esa frontera hay que cruzarla, hay que tender puentes y poder llegar a ella. Esas serían pues nuestras recomendaciones. Nosotros finalizamos diciendo que puede ser desde cualquier modo de las expresiones motrices, de cualquier modo, alta competencia, olimpismo, gimnasia con señoras, trabajo con niños, trabajos con situación de calle, cualquiera puede favorecer la construcción de la paz. Yo creo que nosotros estamos en mora de introducir, más allá del discurso,
esta posibilidad de construir esos acuerdos tácitos, ese buen vivir, ese respeto a la diferencia. Bueno, y que es muy importante, sobre todo la ética, el reconocimiento de todos y de todas, esa diversidad, la interculturalidad, la resistencia permanente, tanto en el aula de clase, desde la construcción de conocimiento transformador, como en la calle, ¿cierto? Y además de ello, la posibilidad de soñar y de tejer puentes, más que fronteras o límites, para la construcción de un mundo otro posible que puede ser, y que desde el instituto tenemos mucho que aportar a la sociedad colombiana que tanto lo necesita. Por la paz. Terminamos, Víctor. Bueno, profesora y Omar Andrés, muchas gracias por la presentación. Realmente sí, es un trabajo dispendioso, pero muy bien elaborado. Y como ustedes dicen, es decir, ahí hay material para hacer muchos tipos de lecturas, ¿no? Pues para hacerle Muchos. muchas preguntas y sobre todo, como ustedes dicen, también yo creo que hay que seguirlo alimentando porque es un discurso que se está haciendo, ¿cierto? Uno ve que formas hay nuevos proyectos, proyectos en ejecución que tienen que ver pues con estos temas y que efectivamente muestran un interés del instituto por lo que ustedes han mostrado aquí. Recomendaciones muy amplias, yo creo que complejas también. Convertir al instituto en un escenario de paz. Esa es una apuesta pues muy importante y bueno, yo creo que muchos estamos de acuerdo en que hay que hacer aportes importantes para que eso sea un propósito real. Bueno, gracias de nuevo. Y Bueno, también a colegas Pipe. asistentes, ¿quién tiene? Hola. También las gracias a Felipe, que fue nuestro artífice de ese, Sí, interpretó muy bien la idea, lo que necesitábamos. sí, gracias Felipe. Bueno, entonces abrimos el micrófono, tenemos de todas formas un espacio, unos 15, 20 minuticos, pues para no extenderlo mucho. Si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a los colegas, voy a abrir su micrófono. ¿Cómo así? Nosotros nos imaginamos, recortamos mucho discurso para las preguntas. Nos quedaron callados. Bueno, yo saludo, ¿cómo están? Rubiela, Marta. ¿cómo Hola vamos? Marta, ¿cómo ¿Qué estás? más? ¿Cómo va Tiempo la sin vida? vernos. Sí, muchos Va la años. vida bien, va la Me vida alegra bien, mucho. con muchas cosas. Bueno, yo primero felicitarlos porque es un excelente trabajo, un trabajo que hay que, como tú dices, continuarlo. Me gusta mucho esa parte, esa combinación de los colores para categorías. Ese es un trabajo duro, muy dispendioso, pero mira cómo se logra entender el tema también con esa forma que ustedes hicieron de categorizar. Entonces, me gustó muchísimo esa parte. También estoy de acuerdo con algo que ustedes comentaron que me parece excelente y es que se empezó en la Antioquia a escribir, a escribir, a escribir, pero más como por subir de categoría, como por muchas cosas. Nosotros ahora estamos haciendo un análisis estratégico del grupo GRICADE y es que tenemos, que hemos escrito, sobre todo en la línea de administración. Entrenamiento ha escrito mucho más que nosotros, pero la línea de administración de pronto le falta un poquito. Entonces me gustó mucho, mucho el trabajo. Nosotros estamos revisando trabajos, me gusta mucho esto para posgrados. Mira qué bueno poder como acercar nuestros trabajos, los trabajos que hacemos, qué impacto tienen, qué repercusiones tienen, o si las personas simplemente lo hacen, bueno, me voy a graduar de la maestría, entonces venga, yo hago mi trabajo a ver cómo me resulta. Y más ahora con el doctorado. Entonces, ¿qué vamos a sacar con este doctorado de trabajos? Que realmente apunten a esto, todo esto que tú explicaste, de que nuestro campo realmente crezca, se enriquezca y tenga impacto en el medio.
Entonces es eso, como felicitarlos, me gustó muchísimo, muchísimo la presentación. Gracias, Víctor, por la invitación. Omar, este es multifacético, yo decía, yo voy a escuchar a Omar hablando por allá como de otra cosa. Muy bien, excelente. Y Rubiela, me alegra mucho que hayas vuelto a todos vuelven a la tierra en que A la nacieron. tierra en que nacieron. No, muchas gracias, Marta, muchas gracias. Realmente es un trabajo. Ustedes no saben, el conteo de palabras, el imagino que conteo de sí. bibliografía, pero No, ¿cómo es que se hablamos? ve. Es que cómo se puede decir, miren, no nos citamos, no hay que saber si sí o no, y realmente las bibliografías hablan mucho de los trabajos, y eso todavía está pues por explorar más. Yo Por simplemente trabajarle. creo, Porque y a bueno, veces uno lee el para decir trabajo, eso, porque yo decía, no nos evalúa. citamos. Sí, 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 sí. Rubí, uno evalúa y es cita, 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 cita. Y uno, bueno, ¿y qué escribió la persona? Ah, O sea, también ¿cuál pasa. es el aporte de esta persona? Porque sí, a mí me parece muy bien que nos citemos y citemos de otras partes. Pero uno dice, bueno, y entonces, la persona, ¿cuál fue su aporte realmente al Eso trabajo? también, sí, 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 también ese es otro pasa. punto que también a mí Pero ahí hay, pasa. por eso hay unos trabajos que son más revisión documental. Ujú. Pero lo que yo vi complicado es que, como decía, ¿quién era Víctor? El flaco, una endogamia en las referencias. Ni por charlar citamos a alguien de otro grupo, ni por... Ok. Por allá me citó a mí uno de un grupo y me citó como Gómez R.A. Y yo dije, ay, no sabe que soy yo. Seguramente se le chispoteó. Se le chispoteó. Es increíble. Era Ramón Alberto. Ramón Alberto Gómez. No Gómez. nos citamos porque no nos leemos. Esa es la realidad. Y es dura porque hay unas producciones buenísimas, cuyo decíamos, mira cómo escribe bien, mira esto qué tan interesante. Es impresionante descubrir a los colegas en el acto de escribir, es una cosa impresionante. Ok. Bien, profesora Viviana. Hola, buenas tardes. Pues como siempre, pues un placer volver a ver a Rubí, a Omar tan hermoso, tan grandote, académicamente, pues hablando en términos, como decía Rubí alguna vez, de estos relevos generacionales. Estos trabajos que dirigen ustedes en calidad, pues llamemos acá de investigadores principales, ¿cierto? Y que nos ayudan en el trabajo diario. Yo quería básicamente pues dejar abierta esa posibilidad, Rubí, Omar y el equipo, y pues obviamente de la dirección de posgrados y de todas las dependencias, de las UFAs, pues que hacen parte de la dependencia, que estos resultados, que me parecen a mí muy valiosos, se puedan replicar, yo diría, en cada escenario. Yo, por ejemplo, escuchaba ciertas cosas y yo tomaba nota. Esto es muy interesante para la práctica, lo debemos saber. Ahorita Marta lo mencionaba en el tema del doctorado, las maestrías. Pues partir, uno, de conocernos internamente, de leernos. Dos, que sepan cuáles son esas demandas que se tienen a partir de esta revisión tan interesante de todo este trabajo en el tema de la endogamia, si se quiere, de llamar como la atención. Y ojalá pues que los que se van a formar de aquí en adelante y que están en este proceso de formación tengan oportunidades adicionales a partir pues de estos proyectos que dan luz, que iluminan, digo yo, a quienes estamos en la comunidad del instituto y quienes están integrándose en los procesos de formación actual. Entonces, qué bueno tener también esas voces de ustedes en otros escenarios. Qué rico, yo veía, por ejemplo, el tema de la práctica y me parece maravilloso esos resultados que hay en torno a las prácticas, pues yo que soy del campo de la práctica, pero también en el campo de la formación posgradual. Ahorita tenemos la oportunidad en el escenario de Urabá, ¿cierto? Y qué bueno que ellos sepan como todas estas cosas que ustedes a través del proyecto develan y que nos sirva como una guía adicional, ¿cierto? Para tomar decisiones, para hacer las cosas mejor. Muchas gracias, Rubí, verdad. Un placer. Gracias, Vivisita. Ahí está, ese es un material increíble. Se le pueden sacar los pelos que quieran. Entonces, eso es
muy importante que va a quedar en investigación, porque pues ahí puede ir la gente, meter datos, información, o habíamos pensado ponerlo en la nube y trabajar, que cada uno vaya metiendo. Teníamos miedo que se pudieran borrar, pero dice Víctor, no, guardamos un respaldo y vamos metiendo lo nuevo que aparezca. Eso puede ser. Ese es un material, yo creo que importante para trabajar. Marco, ¿no vas a hablar? Colegas, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a los profesores? Muy poca gente, Víctor. Sí, Pero así lo es. hicimos Mira, abierto también a los territorios, a los enlaces. Bueno, pero así es esto, es que de es... todas formas, sí, yo creo que vamos a conservar el material porque también en lo que se ha llamado pues, la Semana por la Paz, estamos coordinando con Rodrigo si una invitación también a ustedes o una reproducción del vídeo, ¿cierto? Ajá. Pero parece importante pues también tenerlo ahí en esa actividad. Si nosotros le vamos a Bueno. hacer una, ¿cierto, Pipe? Le vamos a hacer una cualificación al video porque, por ejemplo, algunos colores, pero eso no se vio sino cuando se proyectó, pues quedan muy mimetizados. Sí, Por siempre ejemplo, el hay color de la errores cátedra. técnicos que se pueden resolver. Sí, Igual sí, es sí, un trabajo que lleva bastante tiempo y que para que esté bien pulido hay que seguir trabajando un poco ahí, más. sí. Pero es importante, pues ahí queda ese mapa. Con el mapa y el Excel es suficiente. Sí, yo creo que hay Sí. muchas... Sí, y las fichas, por ejemplo, que aparecen al doble clic de cada trabajo, eso es maravilloso y ahí se puede meter lo que quiera. Lo que quiera. Bueno, profesora, no veo más intervenciones. Manos levantadas. Sí. Bueno, de A nuevo ver, en el ratifico el chat. agradecimiento. Espérate, Víctor, que están escribiendo en el chat. Yo quiero leer. Ah, bueno. Es que no veo yo. A Pacho, ver. Astrid, Viviana y listo. Sí, enviar la grabación. Dice Vivi que envíen la grabación. Sí, nosotros vamos a coordinar con la unidad de virtualidad para que se suban el YouTube del instituto. Y ahí va a quedar de fácil acceso, pero también pues no hay problema, está siendo grabado para eso. Ajá. Bueno, profesora, de nuevo le ratifico los agradecimientos a Omar Andrés y por supuesto también a Felipe ahí por el apoyo y a las personas que se lograron conectar, muchas gracias, ¿cierto? Queríamos compartir este trabajo que nos ha parecido muy importante, que da cuenta, como se ha señalado aquí, de abordajes cada uno de los grupos de los investigadores en un periodo bastante amplio y muy importante. Y bueno, yo creo que estas preocupaciones dan cuenta pues también del compromiso del instituto, de la universidad, con temas cruciales de la sociedad colombiana. Entonces, muchas gracias y bueno, ahí quedamos Bueno, pendientes pues para estén bien. poder generar nuevas acciones también. Bueno, Muchas pues, gracias y buena noche. bueno, hasta luego.